Buenas tardes. Bueno, en este tercer aporte yo quiero traerles como de alguna manera sugerencia que no tiene reemplazo, digamos, la lectura de este material que les voy a mencionar, que es Salud Mental y Desastres, Nuevos Desafíos, un artículo de Mordechai Ben-Yakar del año 2002, un especialista que ustedes ahí mismo, para los que no lo conocen, aunque es muy conocido, ampliamente conocido en teoría de trauma y desastres, a nivel nacional e internacional, pero para los que no lo conocen, tienen allí mismo en el artículo los antecedentes. Quiero sugerirles esta lectura a modo de paper de trabajo, ¿sí? Como material para empezar a reflexionar, escribir, tomar notas, porque hace una excelente revisión que para una situación inédita como la que estamos atravesando nos coloca rápidamente, digamos, en contacto con las posibilidades no solo de lo que sucede a nivel de patología individual y social, sino también lo que sucede en los sistemas de salud que les toca atender estas consecuencias y estas secuelas en el tiempo. Por lo tanto, me parece que ubica distintas cuestiones que vale la pena mencionar. No solo parte de la definición de trauma, tal como él la define, que es la misma que tomamos nosotros en ciertos cursos que hemos trabajado los indicadores de trauma, sino que además él lo extiende a otro tipo de definiciones con antecedentes de distintos autores y cómo usan los distintos autores las nociones y precisiones acerca de catástrofes y desastres, ¿sí? Así que está muy bien fundamentado este trabajo, nos va a servir mucho para el área forense. Por otro lado, hace una distinción entre damnificados y víctimas. Y por otro lado, tiene presente una serie de cuestiones muy específicas que nos van a servir para entender el contexto en el cual nos va a tocar trabajar, ¿sí? En el cual dentro de un tiempo vamos a tener un abordaje de esta situación en donde esto que hoy sucede, aunque en el mejor de los casos se resuelva muy satisfactoriamente, que eso es lo que esperamos, va a tener consecuencias de distinto orden, y eso obviamente va a tener que ver con lo singular de cada uno, pero también va a tener que ver con las características de pandemia, ¿no? Y todo lo que eso significa, que no quiero explicárselo yo porque es realmente irreemplazable la manera en que Ben-Yakar describe y puntualiza con tanta solvencia estas cuestiones que tanto ha estudiado. Así que yo me voy a limitar en un audio próximo en hacerles un resumen a modo de introducción, que es la que él presenta en el paper, para que se entusiasmen sobre todo con la lectura y el trabajo de este material, que es realmente muy rico y muy fructífero y nos va a llevar a pensar otro tipo de planteos y de cuestiones en relación a las propias técnicas que usamos, que van a tener absoluta vigencia en variables que tenemos que empezar a incorporar para obtener indicadores fiables. Bueno, como les habíamos comentado en el encuentro último, vamos a hablar hoy de los tipos de traumas o situaciones traumáticas, pero de un modo bastante particular. Les voy a plantear unas lecturas, vamos a citar los autores y los nombres de los trabajos que pueden ser encontrados en internet, porque me parece interesante que ustedes mismos transiten este material para familiarizarse, porque hay que conocerlo, porque son situaciones que no hemos evaluado, que no hemos tenido oportunidad de ver. Así que este contexto hay que reconocerlo, hay que recorrerlo y hay que apropiárselo. Por lo tanto, a la situación de trauma individual, como ya comentamos, donde hay desamparo, desvalimiento, indefensión, vacío, ¿sí? Acá tenemos que agregar varias cosas. Una crisis de identidad,
que pasa ahí por lo singular que acabamos de decir y también por lo social. Hay un quiebre del mundo conocido, un estado constante de hipervigilancia que va a durar, hay órdenes simbólicos que están modificados, hay una forma de funcionamiento social que está cambiado. Alguien dijo muy interesantemente, si uno no puede planear un futuro, el pasado se le cae encima, y esto tiene bastante de interesante como para prestar atención. Entonces, todas estas cuestiones ante lo real de lo que se impone, generan angustia. No podemos asignarle significados, significaciones, no podemos catalogarlos e incorporarlos. Por lo tanto, esta angustia, como es compartida, porque es compartida poblacionalmente, por decir así, nos va a llevar a distintas consideraciones. Para mí, una de las primeras es reconocer el contexto. Cuando reconocemos el contexto y en qué nos estamos moviendo y cuáles son sus características, empezamos a poderlo pensar, que esto es muy importante, y a poderlo, por ende, tramitar emocionalmente. De lo que les propongo es la lectura de 3 trabajos que son cortos, los pueden encontrar en internet, y luego, si es posible, en un encuentro que tenemos pensado hacer vía Zoom, poder intercambiar de todo eso que les pareció significativo, interesante, confuso, qué dudas les generan. En fin, ponernos a, digamos, a hacer brainstorming nos va a servir a todos, tanto emocionalmente como profesionalmente, ¿sí? Porque también tenemos que generar alguna cuestión de previsión. Bueno, estos trabajos giran en torno a 3 ejes. El eje de los eventos, las características, desastre, catástrofe, ustedes los van a ver, están excelentemente tipificados en los distintos trabajos. Las diferencias y semejanzas, los tipos de fenómenos, ¿dónde lo encuadrarían ustedes? También es un buen ejercicio pensarlo en cuál de esos fenómenos y qué características les asignarían a esto que estamos atravesando. Otro aspecto se centra en los sujetos y la patología posible que se genera, que se puede generar y que está visto en las estadísticas de todos los fenómenos de desastres y catástrofes que suelen ocurrir en el mundo. Ahí tenemos el aspecto de la salud mental directamente. Y un tercer aspecto que me parece que es muy importante que le presten atención es el abordaje institucional, en el sentido amplio de lo institucional, el abordaje sanitario. Cómo trabajan los equipos de atención, de rescate, los profesionales de la salud, qué cosas pueden instrumentar los profesionales de la salud para estas secuelas provenientes de eventos como este, y también cómo pueden enfermarse los profesionales de la salud, ¿sí? Atención, porque al estar atravesados también somos sujetos padecientes de lo que nos toca vivir. Así que me parece que son 3 trabajos muy interesantes, que ya les paso a decir los nombres para que los comiencen a leer, y luego ojalá podamos hacer algún intercambio que seguramente va a ser fructífero y prepara el camino para todo lo que vamos a tener que trabajar en los próximos meses y años. Bueno, los trabajos son el primero de la revista de pediatría de la doctora Sandra Novas, psiquiatra, especialista en estos temas, del Hospital de Niños. Me parece una ficha muy, muy interesante, cuyo nombre, ya les digo, es Salud Mental en Situaciones de Desastre, ¿sí? Este es el nombre, es del año 2013, volumen 55, número 250. Es una muy buena publicación. El otro paper es un artículo de revisión muy interesante del doctor Mordechai Ben-Yakar, ampliamente conocido por trabajar en desastres nacionales e internacionales, desastres y catástrofes, y se llama Salud Mental y Desastres, Nuevos Desafíos. Este es del año 2002,
Es un artículo también muy interesante que complementa muy bien la lectura del de la doctora Novas, porque hacen distintas pero convergentes descripciones de fenómenos de desastres y catástrofes, con incluso Bellacar hace una muy buena recopilación de autores, de orígenes del término, de situaciones en las cuales se dio. La verdad que son dos trabajos sumamente interesantes, y en algún caso, como en el de la doctora Novas, también apunta a las cuestiones de resiliencia, hace mención al tema resiliencia y hace mención al tema de los equipos de salud mental, que me parece algo de no menor importancia. Quiero aclarar también sobre el artículo de revisión del doctor Bellacar, algo que me parece importante porque hace al área forense. Y me estoy refiriendo específicamente a la cuestión de las indemnizaciones que Bellacar en un párrafo alude para ver y discriminar aquellas cuestiones que se cronifican más allá de lo deseable y de lo necesario con fines indemnizatorios, de aquellas otras que con el adecuado tratamiento y asistencia perderían esta, digamos, cronicidad que habilita las demandas. Entonces me parece un tema interesante, porque también a nosotros se nos va a plantear cuando tengamos que definir aquello de lo que es crónico, de aquello de lo que es un elemento con lo cual se puede convivir a pesar de estar presente, y aquello otro de lo que es simplemente una exacerbación intencional de un efecto del pasado que ya se ha resuelto. Bueno, el otro tema que me parece interesante es la guía de salud mental de la OMS para fenómenos catastróficos, que también está disponible en internet, cuyo título en castellano es Guía práctica de salud mental en situación de desastres. Así que eso lo pueden encontrar y me parece que también es interesante hacer una lectura, porque tiene en esa misma página, tiene algunos apartados al final: salud mental en las emergencias, acción sanitaria en las crisis humanitarias y salud mental. Así que hay bastante material para empezar a orientarnos en este sentido y en estas características particulares que tiene la situación que atravesamos. Bueno, como siempre, muchas gracias y los espero para intercambiar puntos de vista.